De qué poesía me poseía, ni sé qué mediodía, mi melodía tanto dolía que me poseí, llorando un sueño hacia el final creí, hacer estatua la belleza, congelar al girasol, pausar al colibrí. Bienvenidos a este programa que es El Maná, alimento para el espíritu. Amén. Estamos una vez más transmitiendo desde Tuvox TV y pues estamos muy contentos de nuevo. Hoy está con nosotros nuestro hermano Isaac. Bienvenido, Sí, Isaac. es un gusto, gracias por invitarme, hermano. Había tenido algunos compromisos nuestro hermano Isaac que por ello no pudo estar en estos semanas anteriores, pero pues hoy está ya con nosotros y vamos a continuar compartiendo la palabra. Claro, antes de ir adelante, pues les recordamos el número de aquí del teléfono, que es 1936-8801. Recuerden que la alada es 81 y aquí la alada es 81 y es 1936-8801. Tuvimos un poquito de problema técnico, pero decíamos al principio que pues estamos muy contentos, ¿verdad? De estar de nuevo con ustedes aquí en este programa que es El Maná, alimento para el espíritu. Y está pues nuestro hermano Isaac, ahora ya tuvo la oportunidad de acompañarnos y continuar compartiendo la palabra. Gracias, hermano. Bienvenido, hermano Isaac. Es un gusto estar acompañándolos en este programa tan rico y compartir más de la palabra Así del es. Señor. Y pues nuestro hermano Alfonso, que es el titular de este programa, pues por situaciones también un poquito ahí de salud y situaciones ahí que ahorita le impidieron estar con nosotros, le mandamos muchos saludos, que esté mejor y Amén. Pues que el Señor sea con usted, con la familia, el hermano Alfonso Querido Juárez. hermano, queridos hermanos. Sí, entonces les decíamos el teléfono de aquí, se lo repetimos para que se comuniquen con nosotros, es el 1936-8801 con la alada 81. Ya saben que si nos están sintonizando en cualquier parte de la República, pues ya las llamadas de larga distancia pues ya son locales, así que simplemente marcan 0181 1936 8801. En Facebook estamos en Tuvox Monterrey y en YouTube Radio Tuvox 1. Y la página es www.tuvox.tv. Así que pues estamos aquí un jueves que nos permite el Señor de nuevo estar aquí compartiendo la palabra del Señor, y pues seguimos en el Evangelio de Juan. Y pues quisiéramos, antes de avanzar, ha sido una costumbre sana de nuestra parte orar al Señor, Claro, y hermano. darle el tiempo a Él y darle pues el primer lugar, porque sabemos que sin Él absolutamente no podemos hacer nada y no somos Es nada, ¿verdad? Así que quisiéramos orar al Señor para que Él nos siga dando su gracia y nos Amén. siga dando su guía. ¿Nos Sí. puede guiar, hermano Isaac? Claro, hermano. Te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Señor amado, por concedernos una vez más estar aquí y hacer un alto para abrirnos a tu palabra viva. Amén. Tu palabra que es luz. Sí. Tu palabra que es luz a nuestro camino. Bendícenos esta noche, confiamos en ti y te pedimos por todos aquellos que están sintonizando, que puedan también recibir esta bendición, ellos y todas sus familias. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad de que este medio pueda ser utilizado, Sí, Señor, sí. para que tu palabra corra y sea glorificada. Amén. Tu palabra llegue a bendecir a muchas personas, a muchas vidas, a muchos hogares en todas partes. Este es nuestro deseo y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Pues decíamos hace ratito, gracias hermano Isaac, Gracias. y decíamos que pues estamos en el Evangelio de Juan y es una bendición muy grande poder estar permaneciendo en la palabra del Señor y que la palabra del Señor también esté permaneciendo en nosotros. Amén. Nuestra intención, amigos, hermanos en Cristo, nuestra aspiración es de que este hablar que proviene de la palabra siga siendo de bendición para ustedes, siga siendo de alimento espiritual, siga siendo de luz, Así es. de nutrición y de edificación. Claro. Porque yo estaba ahorita recordando, hermano Isaac, cómo el deseo que tiene el Señor en este tiempo, y lo ha tenido siempre, es que Él quiere edificar su iglesia. Gracias. Y la edificación de su iglesia se lleva a cabo por medio de su palabra, claro, de la palabra pura, de la palabra de Dios. Y, cierto, y entonces, pues somos uno con el Señor, así que también somos uno con su intención. Exacto. Somos uno con su deseo de sí, que la iglesia siga siendo edificada. Ya lo hemos dicho varias veces, hermano Isaac, que pues la iglesia, nos queda muy claro, no es, de acuerdo a la revelación de la palabra, no es un edificio, no es algo construido por mano de hombre, no es algo hecho de cemento ni de madera. La iglesia es el grupo de personas que han venido a recibir al Señor Jesús, que han creído en Él, que han sido redimidos y que han sido regenerados, que es el caso de nosotros. Así que somos parte de la iglesia y esta es la iglesia Amén. Que el Señor quiere edificar. Exacto, sí, porque la iglesia es un edificio edificado con piedras vivas. Amén. Cada creyente llega a ser una piedra, como recordamos Amén. En el caso de cuando el Señor habló con Simón, hijo de Jonás, y él le llamó por primera vez Pedro, que significa piedra. Amén. Le dijo, esta revelación que recibió Pedro de que Jesús era el Cristo, Amén. El Hijo del Dios viviente, entonces él dijo, esta revelación es la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor le dijo, y a ti te digo que tú, de hoy en adelante, tú eres Pedro, que significa una piedra viva. Es correcto. Entonces, cada uno de los creyentes que reciben somos hechos piedras vivas Amén. Para edificar el templo, la casa viviente espiritual del Señor, es cierto, que es la morada de Dios Amén. En los creyentes. Exacto. Entonces es muy cierto lo que comentas. Sí, entonces esto no está nada fuera, sino está bien relacionado a lo que estamos compartiendo en esta porción del Evangelio de Juan. El Señor nos ha dado la oportunidad y su gracia para ya estar en el capítulo 16, que tal vez si el tiempo nos lo permite en este programa, tal vez podríamos ya concluir el capítulo 16 y avanzar al capítulo 17, pero consideramos aquí todavía hay unas porciones muy importantes que necesitamos permanecer también en esta palabra y que la revelación nos siga iluminando. Así que quisiéramos hacer un pequeño recordatorio, quisiéramos tener un rebosar, como nuestro hermano Alfonso nos lo dice, de lo que ha sido ya cubierto, ¿verdad, hermano Isaac? Entonces, en el capítulo 16, del versículo 8 al versículo 11, vimos cómo la obra del Espíritu, vemos este primer aspecto de lo que hace el Espíritu, que es primeramente convencer al mundo. ¿De qué? Pues el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vimos, hermano Isaac, cómo al hablar de estos tres asuntos, del pecado, de la justicia y del juicio, pudimos ver algo maravilloso, que aquí vemos a tres personas. Cuando se habla del pecado, estamos hablando de Adán. En Adán, toda la humanidad que provenimos de Adán,
somos pecadores. Todos nacimos, perdón, con este problema del pecado, y el pecado es estar separados de Dios, separados de la presencia de Dios. Sí. Dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Así que decíamos, aún en un niño chiquito, no necesitamos llevarlo a una escuela que se especialice en mentir o en hacer situaciones ahí de travesuras. Ya el ser humano trae eso inherente. Es verdad. Entonces, por eso cuando hablamos de pecado estamos hablando de Adán. Uh-huh. Ahora viene la otra palabra, que es justicia. Justicia. Y cuando hablamos de la justicia estamos hablando de Cristo. Amén. Así que el Espíritu viene a convencer al mundo de pecado. Hablamos de Adán, de justicia. Uh-huh. Dice Pablo que Cristo ha sido hecho justicia. Justicia de Dios. De Dios para nosotros, ahí en 1 Corintios. Es verdad. Entonces, Él es la justicia verdadera. Hoy en día, pues, se habla mucho y hay un anhelo generalizado, hermano Isaac, de justicia en muchos aspectos. Y claro que vemos cómo hay tanta injusticia, lo contrario a la justicia, pero la justicia verdadera es Cristo. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos trasladados de esta primera persona de Adán. De Adán a Cristo. A Cristo. Qué rico. ¿Verdad? Y la tercera palabra es juicio. Y aquí estamos hablando de el enemigo del Señor, que es Satanás. Es verdad. Satanás significa adversario. Así que Dios tiene un adversario. Y aquí vimos que el juicio que Dios ha preparado ha sido para Satanás, no para el ser humano. Él no quiere que se pierda, ¿verdad? Nadie. Es verdad. Él vino a morir. Él demostró su amor a todos, a todo el mundo, sea que sea la persona, sea del país que sea, no importa su clase social. El amor de Dios, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Para que Gracias. todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el juicio ha sido preparado para Satanás. Pero si una persona rechaza la salvación del Señor, pues va a participar desafortunadamente del juicio que está preparado para Satanás. Pero hoy es la oportunidad, ¿verdad, hermano Isaac? Claro de ser trasladado de una esfera, de una persona que es Adán, a otra esfera y a otra persona que es Cristo, y aún ser salvo del juicio que Dios preparó para Satanás. Pues sí, hermano, Amén. Realmente esto es algo muy cierto. La palabra lo dice, Así es. ¿verdad? Está fundamentado en la Biblia, y realmente yo estaba recordando, hermano Jonatán, Sí. simplemente nada más para confirmando lo Amén. que estás comentando, que está muy acertado, que podemos decir que en este universo solamente está este triángulo. Exacto. ¿Verdad? Cierto. Cuando Dios creó al hombre, Uh-huh. Dios hizo la creación, ¿verdad? Y creó al primer hombre, que Adán, lo creó puro, ¿verdad? Sí. Sin pecado, pero él cayó, Sí. ¿verdad? Por la desobediencia. Entonces, ahí vemos la escena inicial, Amén. ¿verdad? En la creación, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Es cierto. donde solamente Dios puso al hombre, al primer hombre, Adán, lo puso ahí en el huerto de Edén. Sí. Y enfrente de él solamente había dos elementos. Uh-huh. Estaba el árbol de la vida, que tipifica a Cristo. Amén. Y estaba el Sí. árbol del conocimiento del bien y del mal, Uh-huh. que tipifica al enemigo de Dios. Así Que es. ya Así realmente desde el principio estaba. La Biblia lo llama la serpiente antigua, Sí. que es el diablo, el adversario, y Satanás, que fue el que engañó, Uh-huh. ¿verdad? Quiso hacer que
que distraer al hombre Adán y también a su compañera que Dios le hizo, ¿verdad? A Eva, que la edificó de su costilla. Es cierto. Entonces ella vino en forma de serpiente y le dijo, con que Dios os ha dicho. Le puso en tela de juicio la palabra de Dios. Es cierto. Y dijo, mentira. Es la primera mentira que se enunció en el universo. Porque dijo, si comieres de esto, no moriréis. Sino que, ¿verdad? Le mostró que era agradable a los ojos, tendréis conocimiento como Dios. Entonces realmente ahí vemos esta triángulo tremendo que era el hombre, Cristo y el adversario. También tipifica esto que está esos diciendo, tres, ¿no? ¿Cierto? ¿verdad? Esto es algo muy claro y realmente sí incluso en Adán todos pecaron, dice, por cuanto en Adán todos mueren. Exacto. Pero en Cristo todos somos vivificados. Amén. Entonces, incluso la palabra de Dios, recuerdo, hermano, que menciona a Cristo como el postrer Adán. Entonces, el primer hombre fue el primer Adán, pero como cayó, hubo un fracaso, una derrota, se contaminó, ¿verdad? Al comer del árbol equivocado, el pecado fue inyectado en el hombre y Adán llegó a ser carne, llegó a ser un hombre caído, pecaminoso. Bien lo has dicho, que como nacimos todos de esta ascendencia, somos descendientes de Adán, todos nacimos en pecado, ¿verdad? Es cierto. Heredamos esta naturaleza pecaminosa de Adán, pero luego vino el postrer Adán, que es Cristo. Amén, ¿verdad? amén. Dice que el Cristo murió como para hacer nuestra justicia, para justificarnos en la cruz, para llevar nuestras culpas y librarnos. Y ahora, aunque en Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados y somos librados del enemigo, del engañador, del astuto adversario que es el enemigo de Dios para el que acabas de decir tú, y sí es verdad, que Dios no creó el juicio para el hombre. Dios no quería que el hombre sufriera, se perdiera, estuviera separado de Dios, ¿verdad? Como bien se menciona ahí en el infierno, el infierno es la separación eterna de Dios, sino que lo hizo para el enemigo y para sus seguidores. Exacto. Por eso nosotros no queremos ser seguidores del adversario, del enemigo de Dios. El que siga a las cosas, a Satanás y a todos sus engaños, pues tendrá el mismo fin que él. Es cierto. Entonces, realmente, no sé cómo decirlo, qué trilogía, qué cuadro con estos tres elementos, ahí ¿verdad? El Adán siendo el en el cual pecamos, Cristo en el cual somos justificados, y el enemigo, ¿verdad? Que fue juzgado y ya fue vencido. Nosotros no lo podemos vencer, pero Cristo lo venció por nosotros. Así es. Y ahora la victoria de Cristo es nuestra victoria. Así es. Qué hermoso este cuadro que has presentado. No, es algo maravilloso poder ver esto y cuando uno ha creído, hermano Isaac, en el Señor, nosotros damos testimonio que un día se nos predicó de este Cristo como una persona maravillosa que podía justificarnos y salvarnos de este primer hombre de Adán, y cuando lo recibimos, pues hemos sido entonces trasladados a otra esfera, ¿verdad? A Cristo mismo. De Adán somos trasladados a Cristo. Así que ahorita Isaac remarcaba este punto: Dios no quiere que nadie perezca. El Señor te ama, tú que aún no lo has recibido, y es la oportunidad para que el Señor te pueda salvar de esta situación y te pueda trasladar a su esfera, que es una esfera llena de vida, de gozo, de amor, de disfrute. Aquí podemos ver que esto no es un asunto de religión, sino es un asunto de una vida, y una vida que es una persona que es Cristo. Amén. Amén. Entonces, qué rico, hermano. Este es el primer aspecto, hermano Isaac, de la obra del Espíritu. Él viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ya hemos tratado de desarrollar este punto, pero hay algo más, hay otro aspecto que también el Espíritu hace, y eso está
en los versículos del 12 al 15. Sí. ¿Podríamos leerlo, hermano? Sí. Estamos en el Muy capítulo 16. Capítulo 16 de Juan. Sí, del 12 al 15. Claro que sí, hermano. Inicia. Voy a iniciar, claro. Versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El 13. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Amén. Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Versículo 14, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Amén. Y el 15 dice, todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, el segundo aspecto de la obra del Espíritu, hermano Isaac, a la luz de estos versículos, es que viene el Espíritu a transmitirnos a nosotros los creyentes todo lo que tiene el Padre y todo lo que tiene el Hijo. Finalmente el Padre y el Hijo son uno. Amén. Entonces dice el versículo 13 que leyó mi hermano Isaac, dice, pero cuando venga el Espíritu de realidad, dice, Él los guiará a toda la realidad. Entonces, la obra del Espíritu también consiste, ya que nosotros hemos recibido al Señor, hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y que hemos creído en el Señor, ya como creyentes, el Espíritu nos viene a guiar. Fíjense bien, no nos guía a una doctrina en cuanto a Cristo, no, nos guía a la realidad de Cristo, Aleluya. a la realidad del Señor. Sí. Cuando hablamos de la realidad del Señor Jesús, la realidad del Hijo, estamos hablando de todo lo que Él es y de todo lo que Él ha logrado. Maravilloso. No nos no alcanzaríamos en esta noche de hablar todo lo que Él es. Por eso en estos tiempos se ha dicho que Cristo ahora es el Cristo todo inclusivo, porque Él incluye todas las cosas positivas. Amén. Así que cuando vemos que el Espíritu está haciendo esto, también nos está guiando a toda la realidad del Hijo y del Padre. Es que rico. Nos está llevando por experiencia a disfrutar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él ha logrado. En esto, hermano Isaac, pues podemos todavía añadir algo más. Pues sí, porque hermano, esto es algo glorioso que Amén. El Señor mismo nos guía, sí. ¿verdad? Nos conduce a experimentarlo pues a Él mismo. Así es. Porque Él es la realidad. El Señor dijo, yo soy la verdad, pero realmente en el original dice, yo soy el camino, la realidad. Así es. Y la vida. Amén. Como bien lo dices, Él es todo inclusivo. Amén. Él es el gozo, es la paz, es la salvación, Él es el perdón, Él es la vida abundante, Amén. la vida eterna. Entonces Él ha venido, ¿verdad? Cuando Juan, recuerdo en los primeros versículos de este evangelio, dice que también vino el Señor. Dice que Juan el Bautista lo introdujo. Así es. Dice, Él es el que ha de venir. Amén. ¿Verdad? Y dice que vino Cristo lleno de gracia y realidad. Exacto. Amén. Entonces, el Señor vino a traernos a Él mismo como la gracia. Sí. Y muchas veces yo en el pasado creía, hermano, que la gracia era como que recibía algo, Sí. ¿verdad? Un regalo. Que no. Hasta dicen, gracia es un regalo inmerecido, que un no. don inmerecido. En cierta manera no está equivocado, pero la gracia es mucho más. Exacto. La gracia es Dios mismo, Sí. que viene en Cristo Amén. para que lo experimentemos, Amén. para que lo disfrutemos, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo siempre decía, la gracia sea con vosotros. Sí. La gracia del Señor, ¿verdad? El amor de Dios, la comunión del Espíritu y la gracia del Señor Exacto. sea con nosotros. Entonces, qué hermoso que el Señor nos guía a experimentar, hermano, toda esta realidad, Amén. ¿verdad?
Él nos guía. No tenemos, no nos guía, como dices, a solamente el conocimiento, a solamente la teología, solamente la doctrina, sino nos guía a una persona viva. Amén. Que es la realidad misma. Exacto. Y entonces Él hace real todas las cosas y eso lo podemos experimentar en nuestra vivir diario. Exacto. Lo podemos aplicar y disfrutar toda la realidad. Dice que Él nos guiará a toda la realidad, ¿verdad? Porque no habla de su propia cuenta, sino que, ¿verdad? Nos trae todo lo del Padre. Exacto. Todo lo del Padre que es del Hijo, todo lo le dijo es el Padre, y es aplicado a nosotros por el Espíritu. Aquí vemos al Dios triuno, que Amén. es uno y son tres inseparables, ¿verdad? Son como si fueran tres, pero es uno solo, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿verdad? Y eso viene a ser nuestra experiencia, nuestro disfrute para disfrutar esta realidad. Es muy cierto, hermano Isaac. Y fíjense, nada más añadiendo un poquito en este mismo punto de la obra del Espíritu, dice en el 14, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en el 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que recibirá de lo mío. El Espíritu recibe lo del Hijo y el Hijo recibe lo del Padre, como bien dice Isaac. Sí, está aquí el Dios triuno, es tres, Amén. pero es uno. Ahora, este asunto, hermanos en Cristo, como decíamos al inicio, esto tiene que ver con lo que está en el corazón del Señor. Entre más el Espíritu nos guía a esta realidad, más edificación hay. Amén. De su cuerpo, que es su iglesia. Y por eso estamos diciendo que la obra del Espíritu no nos dirige, no nos guía a un asunto doctrinal, a un asunto teológico, porque eso queda hasta ahí nada más. Y el conocimiento, como dice la palabra, el conocimiento envanece, ¿verdad? La letra en ese aspecto mata. Él nos guía a la realidad de lo que es el Señor, y entonces esto nos lleva a tener nosotros una experiencia. Ahorita Isaac Amén. Tocaba un punto crucial. Hemos sido llamados y en esta obra del Espíritu para disfrutar al Señor. El disfrute de Cristo a través del tiempo se perdió. Sí, es verdad. Y al perderse el disfrute del Señor, entonces se vinieron a hacer muchas cosas y a reemplazar por muchas actividades, tradiciones que finalmente no ayudan y no cooperan para la edificación de la iglesia. Es verdad. Alabamos al Señor por su misericordia, Amén. porque estamos tocando esto, hermanos y hermanas y amigos, de acuerdo a la palabra, a la luz que el Señor nos está dando en su palabra. Amén. Entonces, fíjense, decíamos, Isaac, que el tiempo no nos alcanzaría para considerar todo lo que es el Señor y todo lo que Él ha logrado. Pero podemos tomar un ejemplo muy práctico en nosotros, para llevarlo al asunto de cómo Él también dice que el Espíritu me glorificará, de acuerdo a nuestra experiencia. Fíjense, podríamos decir que hablando de la humildad, por ejemplo, hablando de la humildad en los seres humanos, ¿quién es realmente humilde? Realmente. Pues nadie, nadie, hablando de la humildad tal y como es. Aún volvemos al asunto de los niños, desde los niños chiquitos, en los niños ya uno puede notar hay un orgullo. Y cuando hay una competencia en cualquier aspecto, eso hace que el ser humano siempre, ¿verdad?, tenga el orgullo. Y aunque se oye la palabra humildad, y de alguna manera podemos tener una definición, un entendimiento, simplemente tarde o temprano en nosotros sale el orgullo en el ser humano. Entonces, la humildad, podemos decir que Cristo es la verdadera humildad. Es verdad. Cuando nosotros tomamos al Señor, permanecemos en Él, lo estamos disfrutando,
somos uno Amén. con Él. Un aspecto de tantos que es el Señor, viene esta humildad en cualquier aspecto, y ¿saben qué? La humildad va a brotar de una manera espontánea. Ujú. O sea, nosotros no vamos a tener que, espérame, me estoy esforzando por ser humilde, y dame chance. Ujú. No, al estar disfrutando del Señor, Amén. al estarlo tomando cada día, al estar permaneciendo en Él, al dejar que el Espíritu nos guíe a esta realidad que Cristo es. Wow. Él es amor, pero estamos nomás tocando un ejemplo. Él es Sí. la verdadera humildad. Entonces, en Cierto. cualquier ámbito de nuestra vida diaria, en el trabajo, en los estudios, la humildad brotará. Y cuando brota y es expresada, ahí no es expresada mi situación, Cristo viene a ser expresado, y Cristo entonces viene a ser glorificado. Aleluya. Porque la glorificación es eso, es la expresión Sí. del Señor en la vida de nosotros. Este es el deseo de su corazón. Cuando hay tal expresión en nosotros de una manera espontánea, por estar disfrutando del Señor, Él entonces es glorificado. Si Él es glorificado el Padre. Amén. Y es glorificado Dios mismo. Y esto, Exacto. yo creo que muchos hemos comprobado al estar con hermanos. Hay una esfera, y es una esfera no de religión, es la esfera del Señor, es la expresión del Señor mismo que sale de mi hermano Isaac. Esto, ¿verdad? Es una bendición, y eso también Aleluya. hace que el Señor siga edificando su iglesia. Cierto, hermano, cierto. No sé si me permitas Sí, claro que sí. leer. Yo Amén. estaba diciendo, bueno, qué riquezas está compartiendo mi hermano Jonatán. ¿De dónde te has enriquecido tanto, hermano? El Señor, Amén. pero también en su palabra. En la palabra, Yo sí. estaba leyendo aquí, Amén. y no sé si podamos tomar un Sí. pequeño minuto Por supuesto. para hacer una recomendación a todos nuestros que nos están siguiendo Así en es. este programa, El Maná, Alimento para el Espíritu, Amén. que ha de ser de gran bendición para sus vidas, y queremos recomendarle, hermano, podemos hacer muy buen, un sí. pequeño paréntesis Sí, claro que sí. para que, porque estaba yo leyendo aquí, hermano, el versículo 13, Ujú. que dice, cuando el Señor está hablando y dice que el Padre, dice, Él no hablará por su propia cuenta, Exactamente. sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habían de venir. Entonces realmente aquí está dependiendo de Dios mismo, Así es. ¿verdad? Amén. No está hablando por sí mismo, sino lo que el Padre habla, el Hijo habla. Así es. Y lo que el Padre y el Hijo habla, el Espíritu lo transmite, lo habla, nosotros hablamos. Exacto. No podemos hablar nosotros por nuestra propia No. cuenta. Entonces, yo quiero recomendar ampliamente, con todo el corazón, la palabra de Dios, y en especial esta versión, que es la versión recobro de la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque pues solamente hay una Biblia, Ujú. y solamente fue traducida del original, Así es. ¿verdad? Pero esta versión, aparte de tener todos los versículos, ¿verdad?, apegados al original griego, Exacto. tomados fielmente, pero tiene muchas ayudas que nos ayudan, que nos dan luz, que nos abren más el entendimiento para que podamos entender todos los versículos. Así y es, a es unos cierto. versículos difíciles de entender. Es correcto. Así como esto que hablaste, hermano, al principio, muy rico, de que Él vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ujú. Y que cada uno de estas palabras, de estos términos, tienen que ver con una persona. Con una persona. El pecado se relaciona con Adán, la justicia se relaciona con Cristo, el justo, que murió Ujú. como nuestra justicia por nosotros, y el juicio tiene que ver con el adversario de Dios, que fue juzgado Exacto. en la cruz Exacto. misma. Amén. Entonces, ¿de dónde tenemos tanta luz? Pues que hay mucha revelación a través de todo lo que Dios Amén. ha dado al entendimiento y a la revelación de todos los hombres de Dios que han pasado en todos los siglos anteriores. Sí. Y esta versión, hermano, como recapitula, cierne
toma toda esa luz, es cierto, ¿verdad? es No cierto. está alguien hablando de su propia cuenta y sacando unas nuevas ideas, sino que esto vamos a decir que es el resumen, Ujú, ¿verdad? ujú. La crema, Amén. la miel que se ha cernido a través de toda la luz de todos los hombres de Dios que han estudiosos de la palabra, y entonces aquí tenemos ya una condensación. Es cierto. Yo quiero solamente leer una notita, Adelante, ¿verdad? sí, para, claro. para que vean las riquezas, Exacto. que es lo que hemos estado hablando. Es lo que Yo hemos dije, estado compartiendo. ¿de dónde saca mi hermano Jonatán tantas riquezas? De Pues de la luz de la luz que hay. palabra, Amén. y por eso recomendamos ampliamente esta versión de Amén. estudio, ¿verdad? Que es la versión de recobro del Nuevo Testamento, que tiene notas explicativas, que tiene pasajes paralelas, que tiene cartas que nos guían, ¿verdad? Que tiene un bosquejo para cada libro. También hay diagramas muy importantes. Diagramas, ¿verdad? Sí. Que un cuadro habla más que 1000 palabras. Sí. Entonces es de gran ayuda. Yo quiero leer la notita 13 del versículo 13, hermanos, Sí. donde tú estabas hablando, Amén. ¿verdad? Cuando venga el Espíritu de realidad, Él nos guiará a toda la realidad. Entonces, aquí dice la nota 1 de este versículo 13. Amén. La obra del Espíritu consiste primeramente en redarguir y convencer al mundo, ¿verdad? De justicia, como dijiste, de pecado, de justicia y de juicio. Exacto. En segundo lugar, Amén. la obra del Espíritu que es el Espíritu de realidad, tiene como finalidad guiar a todos los creyentes Ujú. a toda la realidad. Así es. Es decir, hace que todo lo que el Hijo es Amén. y todo lo que el Hijo tiene y ha logrado sea real para los creyentes. Así es. Y todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre tiene está corporificado en el Hijo. Amén. Según Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, recordamos que dice que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios Sí. está corporificado en Jesús. Entonces es lo mismo, todo lo que el Sí. Padre tiene es lo que tiene el Exacto. Hijo. Y eso es lo que aplica el Espíritu. Amén. Dice, todo lo que el Padre es y tiene está corporificado en el Hijo, y todo lo que el Hijo es y todo lo que Él tiene y ha logrado es dado a conocer como la realidad a los creyentes mediante el Espíritu. Amén. Esto lo dice el versículo 14-15. Esta declaración es la glorificación del Hijo con el Padre. Por lo tanto, tenemos que ver, esto tiene que ver con el Dios triuno que es forjado Sí. en los creyentes Amén. y mezclado con ellos. En tercer lugar, el Espíritu declara las cosas que han de venir, Ujú. las cuales se revelan principalmente en Apocalipsis. Es cierto. Los tres aspectos de la obra del Espíritu corresponden a las tres secciones de los escritos de Juan, Sí. en su Evangelio, en sus epístolas y en el Apocalipsis, Así. que ya también lo mencionaste. Así O es. sea que, hermano, estás constituido No. de las riquezas del Señor. Eso anhelamos, aspiramos. Le recomendamos Sí. que si usted se comunica, ¿verdad?, a estos teléfonos y al sitio en internet, al sitio en Twitter, al sitio que tiene Tuvox Televisión en YouTube, y a la página, a cualquiera de estos, y manda un comentario que le gusta este programa y que quisiera obtener esta versión de la Biblia de estudio, que tiene tanta luz y tantas riquezas, ¿verdad? En este momento decimos, se lo haremos llegar gratuitamente Así es. hasta su domicilio. Así es. En donde sea, ¿verdad? Mándenos nada más un nombre, repórtese aquí a Tuvox Televisión, Sí. ¿verdad? A este programa de El Maná, y le estamos obsequiando el Evangelio de Juan, versión recobro, que es una versión de estudio. Todos deberíamos tener esta versión y estudiar más la palabra Así de Dios. así es, Qué hermano. rico, ¿no? Es una gran bendición tener esta versión, hermano Isaac, esta versión recobro, porque precisamente nos ayuda a que la palabra sea abierta a nosotros. Amén. En ningún momento esta versión
las notas vienen a reemplazar la palabra no. No. Nos Una ayudan, adicional. como ahorita estamos tocando Claro. en el capítulo 16 de Juan, nos ayuda a tener un estudio apropiado y más que nada a poder tener el disfrute de la palabra y tocar la esencia de la palabra misma que es vida y es espíritu. Claro. Y yo nomás quisiera aprovechar precisamente Sí. en lo que ahorita nuestro hermano Isaac tocaba para recomendarles ampliamente y que se comuniquen con nosotros para que puedan tener el Evangelio de Juan, versión recobro. Pues toda la Biblia ya está en la versión recobro. Exacto, es Así verdad. que nada más hablar del Nuevo Testamento, fíjense, este es el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Sabemos Sí. que hay 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno puede decir, ¿verdad, hermano Isaac? ¿Por qué no nomás con un evangelio era suficiente? ¿Por qué no tener nada más un evangelio? ¿Por qué 4? Y precisamente, y se los también habrá más adelante, no sabemos, queremos la guía del Señor y la guía de la comunión con los hermanos, pero la primera nota en el Evangelio de Mateo nos hace ver que los 4 evangelios, ¿verdad?, nos hablan de la persona del Señor Jesús en 4 perspectivas distintas. Por ejemplo, ¿verdad?, en Mateo, hermano Isaac. Bueno, el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino. Así Recuerdo, es. Presenta a Jesucristo como el rey. Como el rey, así Rey es. de reyes. Así es, porque ahí habla del reino, fíjense. Sí. Nos presenta al Señor Jesús como el rey. Luego Amén. Marcos Marcos. nos presenta al Señor también como qué. Como el siervo. El de Dios. esclavo, el Vino siervo, a exactamente. servir, a dar su vida. Exactamente. Es verdad eso. Y entonces sigue el Evangelio de Lucas. Y Lucas nos presenta al Señor, Bueno, dinos. amén, como el hombre perfecto. Como el hombre. El hombre perfecto. Ahorita Isaac en su compartir hablaba cómo Sí. en Adán hubo el fracaso, la falla. Sí. Pero cuando vino el Señor, Él estableció el grado de moralidad más alto. En Él no Amén. hubo ninguna falla, ninguna pizquita de un error, No se dio ningún pecado, fracaso, ni nada, mentira ni en su pecado, boca. nada. Él es presentado en Aleluya. Lucas como el hombre El perfecto, hombre. el hombre. Y Juan, el Evangelio de Juan, que es el que estamos cubriendo, también nos presenta al Señor Como Dios. como Dios. Porque Porque no tiene genealogía aquí. aquí hermano. no hay genealogía en el Evangelio de Juan. Como en Mateo, recuerdo, hermano, en Mateo Sí, viene su amén. genealogía para comprobar que él vino de la descendencia de David, Exactamente. ¿verdad? Para el reinado. Exactamente. Y en Marcos tampoco tiene una genealogía Por- porque era un esclavo. Un esclavo no tiene un genealogía. siervo, no importa Exactamente. quién es un siervo. Sí. Pero como hombre sí lo presenta. En Lucas sí hay otra. Y como genealogía. Juan, Así pues es. no, porque él es Dios. Así En el es. principio era el verbo, y el verbo era con Dios antes del tiempo, antes de la eternidad. En la eternidad Entonces, pasada. realmente, qué maravilloso que Amén. a veces hay personas muy ilustres, muy destacadas que han vivido Sí. en todos los siglos en la historia y pues tienen una biografía, Amén. porque realmente sus vidas, ¿verdad? Son dignas de escribirse una biografía. Es cierto. Pero qué maravilloso nuestro Señor, Amén. que fueron necesarias 4 biografías. Amén. No he escuchado una persona que No. diga, ya has leído sus 4 biografías, Tiene pero una. el Señor Amén. es tan rico, Así tiene es. tantos aspectos, ¿verdad? Así que es. cada uno de los evangelistas, de los que escribieron, Exacto, exacto. describió al Señor desde un aspecto, ¿verdad? Es cierto. Enfatizando su reinado, enfatizando su servicio, enfatizando que era el hombre sin pecado. Así es. Aún los que lo juzgaron, ¿verdad? Pilato. Dijo, he aquí el hombre. No, dice, no Encuentro falta en él. no sé por qué lo quieren juzgar. Entonces No realmente encuentro era ninguna el falla. hombre Exactamente. perfecto, sin pecado. El único hombre que ha pisado esta tierra y ha vivido sin pecado es Jesucristo. Y finalmente
simplemente Él es Dios. Él Amén. es Dios sobre todas las cosas. Amén. En el principio, en la eternidad era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Así es. Dios mismo, y ese verbo un día en el tiempo Sí. se encarnó. Se y hizo vino a carne. visitar la tierra. Qué maravilloso tu comentario, me gustó. No, porque quería nomás seguir, hermano Isaac, esto Sí. de esta recomendación que seguimos haciendo de la versión Recobro para Es verdad. que ustedes la puedan tener. Tanta Y, riqueza. y ahí vemos todas estas riquezas Sí. que están en la palabra. La palabra viene a ser abierta. Yo ahorita Amén. estaba recordando la experiencia ahí en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 9 el eunuco va leyendo la Biblia y Felipe es guiado por el Espíritu para que vaya con él y le dice, ¿entiendes lo que lees? No. Él leía y estaba Le leyendo dijo, Isaías, ¿cómo puedo entender si no hay alguien que me, si no hay alguien que me ayude? Entonces, me ayude, que me explique? Felipe no vino a reemplazar la palabra, Felipe le ayudó a que la palabra le fuera abierta. Sí. Y entonces el resultado es que él Incluso, creyó. hermano, hay otras versiones, como Claro. la versión de Scofield, que es una versión que tiene notas. Y que es Hay también muchas reconocida, sí. ayudas teológicas, Exactamente. comentarios exegéticos, explicativos. No reemplazan la Biblia. Los versículos Exacto. son la palabra pura de Dios. Amén. Pero hay muchas ayudas y esta yo me lleno la boca para declarar Sí, que esta es la mejor Biblia que existe hoy sobre la tierra. Así La es. mejor versión de estudio, ¿verdad? Que nos da tanta luz, que nos da tanta revelación y tanta ayuda, hermano. así es, así ¿Por que qué no? Si sí, tenemos un poquito de claro, tiempo, en este punto concluimos un poco, que sí, avances. leyó Isaac la nota precisamente Ujú. en el versículo 13 donde Sí. vemos el tercer aspecto de la obra del Espíritu. Sí. O sea, en primer lugar, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En segundo lugar, nos guía a los creyentes a toda la realidad de lo que es el Hijo siendo uno con el Padre. Y dice el tercer aspecto de la obra del Espíritu, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y ahorita leyó Isaac la nota donde Juan, precisamente los escritos de Juan el apóstol, pues es el evangelio que estamos aquí cubriendo, Claro. 3 epístolas que escribió Juan y el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Lo escribió Juan mismo. Juan mismo lo En escribió. su exilio, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. En la isla de Patmos. Ahí en la isla de Patmos Recibió le la reveló esto. revelación. Pero entonces el Espíritu también nos hace saber las cosas que van a suceder. Y algunas ya han sucedido de acuerdo a la revelación de Apocalipsis, ¿verdad? Sí, es Entonces verdad. aquí vemos algunos aspectos, lo queremos señalar de una manera también muy general, aún el establecimiento de los candeleros de oro, que son las es verdad. iglesias, Sí. el fin aún, En los primeros capítulos. en los de primeros Apocalipsis, capítulos, exactamente. 3 capítulos primeros. El fin aún del enemigo de este juicio que ahorita hablábamos, Es verdad. que está preparado para Satanás, el final aún de este mundo que cada vez está peor, verdad. no hay esperanza por el mundo mismo, la única esperanza Sí. es Cristo mismo. Realmente estamos viviendo Sí. unos tiempos difíciles, hermano, en un caos. El mundo se ha degradado. Así es. Realmente hoy la sociedad en muchos países es una sociedad sin Dios, ajenos. Dios ya ¿verdad? no está ahí. Dios lo no tiene. es bienvenido. Exacto. Dios no es del agrado de la mayoría de las personas. Exacto. Hoy se están haciendo cosas ilícitas y se están corriendo leyes para hacerlas Sí. lícitas, Exacto. pero están en contra de la naturaleza, en contra de Dios. Hay tanta situación, Exacto. estamos realmente en un colapso, hermano, Exacto. viviendo un colapso moral, podemos decir también en cierto grado económico, Ujú. político, Sí, social, aún climático, es cierto. ¿verdad? Realmente, hablando ya del Apocalipsis, sé que tenemos muy pocos minutos para concluir, Sí, pero está bien todo. pero realmente retomando tu comentario de que estamos viviendo, ¿verdad? Los últimos tiempos, porque dice la palabra en Apocalipsis que el escrito de Juan, el primero fue el Evangelio de Juan,
la segunda obra del Espíritu tiene que ver con las epístolas de Así Juan, que son primera, segunda y tercera de Juan. Exacto. Y el último libro de la Biblia, hermano, como bien lo mencionaste, es el Apocalipsis. Amén. Este fue también escrito por el mismo Juan, el apóstol, cuando en su vejez fue exiliado, Ujú, ¿verdad? ujú. A la isla de Patmos, y estando ahí en el Espíritu en el día del Señor, Amén. recibió la revelación de Sí, Apocalipsis, exactamente. que realmente en inglés el libro se llama Revelación, Es una revelación. pero nosotros lo conocemos como el Ujú. Apocalipsis. Como aquí lo menciona, hermano, os hará saber las cosas que habrán que habrán de venir. Entonces están viniendo, todo lo que está sucediendo hoy nos confirma que estamos viviendo los últimos días Sí, antes del regreso del Señor, antes de la venida de Cristo. exactamente. ¿Verdad? Incluso dice que habrá, antes de que aparezca el Señor, ¿verdad? Y venga a establecer su reino en la tierra, Amén. ¿verdad? A juzgar a todas las naciones. Dice que habrá calamidades. Las Ujú. primeras calamidades serán naturales, Exacto. como las que están pasando en ocasiones. Ahorita Actualmente. ya no necesitamos ni ver las noticias en la Biblia viene todo eso, Está. y ahorita están sucediendo ocurriendo, exacto. erupciones de volcanes, terremotos, muchas situaciones, y posteriormente esos son de los sellos, ¿verdad? Exacto, Pero es cierto. también los 7 sellos de Apocalipsis se abrirán, después habrá calamidades sobrenaturales, Amén. ¿verdad? Y finalmente se abrirán las trompetas, Ujú. ¿verdad? Y vendrá el juicio final, y vendrá el Señor, ¿verdad? Por todos sus hijos, por todos sus creyentes, ¿verdad? A establecer su reino, y los que hayan seguido al Sí. adversario, dice que él preparó el infierno, preparó el juicio para el diablo y sus ángeles y sus seguidores, no para el hombre. Dios no para quiere eso, que el hombre no se quiere, pierda. exacto. Él no hizo, por eso decimos, ay, ¿por qué Dios hizo este fin tan tremendo para mí? No, Dios no quiere que nadie perezca, Así es, sino que así todos es. procedan al arrepentimiento. Amén. Por eso, antes de terminar, que estamos ya Sí. en los últimos minutos, hermanos, le abrimos esta invitación con todo nuestro corazón. Nuestro corazón tiembla sí. de gozo, de desesperación, por el deseo de que Amén. todos los que están escuchando, de que todos puedan recibir esta salvación maravillosa que es en Cristo Jesús. Así es. ¿Verdad? Que en Adán pecamos, heredamos el pecado, heredamos la naturaleza pecaminosa, pero en Cristo somos salvos, Sí. porque Él clavó la naturaleza caída en la Todo cruz, negativo, terminó ajá. con el pecado, terminó con la mentira, terminó con todo lo negativo, lo clavó en la cruz, Sí. y ahora Él fue nuestra justicia y resucitó. Y él es la resurrección y la vida. Amén. Todo el que crea en Él, dice, no morirá eternamente. Así es que no estamos hablando un mensaje de muerte, Exacto. de juicio y de condenación, Exacto. sino que el mensaje del Evangelio es el mensaje de salvación. Amén. Son las buenas noticias. Así es de cierto. que aún en medio de esta situación que estamos viviendo, toda la degradación moral, toda la degradación, el colapso universal, Ujú. en todos los niveles, en todos los aspectos, está el Señor ofreciendo. Así el es. que crea en Él. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén. Les invitamos hoy Sí. a recibir al Señor en sus vidas, a recibir a este Cristo que es su justicia. Él fue el justo que murió por nuestros pecados. Ya todas nuestras faltas están pagadas. Hoy está gratuitamente Amén. esta salvación a las puertas de su vida. Todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que reciba, dice el que creyere, ¿verdad? Sí. Será salvo. Amén. Yo he venido para que tengan vida. Amén. Hermanos, oremos juntos. Sí. Oren junto con nosotros, Sí. hermanos, ¿por qué no nos guían? Claro que sí. Invitando a todos los que están siguiendo este maravilloso programa aquí en Tu Voz Televisión, esta palabra, el maná, es Sí. el alimento de Dios. Reciban a este Salvador esta noche, no lo dejen para mañana. Repite esta oración, pero haz estas palabras tuyas delante del Señor. Amén. Señor Jesús, Amén. te doy gracias por tu amor para conmigo. Amén. Creo en ti, Señor. Sí, Señor. Te quiero recibir
como mi todo, Amén. como mi Salvador y como mi justicia. Señor, ven a mi vida, perdóname, perdona Señor. todos mis pecados. Sí, Señor. Creo que tú moriste en la cruz por mí, Amén. pero también creo, Señor, que tú has resucitado y vives. Amén. Y tú eres la vida, Señor. Quiero recibirte y disfrutarte de hoy y para siempre como esta vida maravillosa, Amén. esta vida que nos has dado en abundancia. Señor, quiero ser trasladado de Adán a tu persona maravillosa. Amén. Y guárdame y te doy gracias, Señor, porque por fe creo que ahora tú ya vives en mí. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, que Dios les bendiga. Si Amén. hicieron esta oración, crea, el Señor es fiel, Así es. ¿verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Usted ya recibió la salvación. Que Dios le bendiga, usted y toda su casa. El que crea en el Señor Jesús será salvo, él y toda su casa. Toda la Siga con nosotros en Amén. los siguientes programas. El próximo jueves a la misma hora, a las 8, de 8 a 9, y pues sigan disfrutando de la palabra. Muchos saludos y que el Señor sea con sus Que el espíritus. Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias.